En una sofocante tarde de verano, en el estacionamiento de un supermercado, un joven negro sin hogar de 14 años se topó con una bebé encerrada en un auto bajo un sol abrasador. Nadie escuchó sus desesperadas súplicas de ayuda. A medida que pasaban los minutos y la bebé se debilitaba, tomó la valiente decisión de romper la ventana y salvarle la vida. Fue arrestado, acusado de un delito, hasta que se supo la verdad. Lo que no sabía era que este acto de valentía cambiaría su vida para siempre. Antes de profundizar en esta historia, cuéntanos desde dónde la ves. Nos encantaría saber tu opinión. El estacionamiento detrás del supermercado era un océano plano de líneas blancas y techos de metal, que se extendía bajo un sol sureño sin techo. El aire brillaba sobre el asfalto, y el calor que subía del suelo parecía capaz de derretir suelas de goma. Las alarmas de los autos sonaban de vez en cuando, los carritos rodaban perezosamente por el estacionamiento, y la gente se movía rápidamente entre los vehículos con el aire acondicionado encendido y las puertas automáticas de la tienda. Era temprano por la tarde, demasiado caluroso para quedarse de pie, demasiado brillante para sentirse cómodo. La mayoría de la gente mantenía la cabeza gacha, los ojos protegidos, moviéndose con determinación. Nadie reparó en el chico de la bolsa de plástico. Hallen Porter tenía 14 años, delgado y alto, con la piel oscura que brillaba por el sudor, la camiseta manchada y pegada a la espalda. Llevaba el pelo corto y desigual, cortado a mano hacía semanas. Sus zapatillas estaban desgastadas hasta la tela, con los tacones rotos. No parecía de su agrado, al menos no de ellos, y la gente lo dejaba claro. Una mujer que cerraba su Lexus le dio la espalda cuando pasó. Un hombre con ropa de golf murmuró, «Niños mojados». Sin siquiera levantar la vista, otra compradora se apartó, apretando con más fuerza su bolso al pasar. Hallen no se inmutó. Estaba acostumbrado. Se movió lentamente entre la fila de coches, recogiendo latas y botellas cerca de los contenedores de basura, mirando bajo los parachoques. No estaba robando, solo intentaba encontrar suficientes reciclables para ganar unos $. Suficiente para algo de comida, tal vez agua. Entonces lo oyó, un sonido débil, suave y agudo a la vez, como un animal diminuto. Se congeló, escuchando. Volvió a oírse. Un llanto ahogado. Se giró y miró hacia el sonido. 2 filas más allá, una camioneta plateada estaba bajo la luz directa del sol, con las ventanas cerradas, sin persianas. Dentro, detrás del cristal, había un bebé. Una niña pequeña. Su cara estaba sonrojada, su cabello húmedo y pegado a su frente. Sus pequeñas manos se crispaban, sus ojos apretados mientras gemía y pateaba en el asiento de su auto. El motor estaba apagado, el auto estaba cerrado. Hallen se acercó, con el pecho apretado. Miró a su alrededor. Nadie más se había dado cuenta. Una pareja charlaba junto a su maletero, cargando la compra. Un hombre estaba sentado en su maletero, revisando su teléfono. Nadie miró la camioneta. Retrocedió y empezó a caminar rápido hacia la caseta de vigilancia al borde del aparcamiento, una pequeña caja con cristales tintados y un ventilador giratorio metido en la ventana. Dentro estaba sentado un hombre blanco corpulento con uniforme marrón, comiendo un sándwich con una mano y sosteniendo un crucigrama en la otra. Hallen golpeó fuerte el cristal. El guardia frunció el ceño y abrió la ventanilla solo una rendija. «¿Qué? Hay una bebé», dijo Hallen, respirando agitadamente. «En ese coche, el plateado, está encerrada. Las ventanillas están subidas. Está llorando». El guardia lo miró de arriba abajo. «¿Intentas meterte con el coche de alguien, chico?» Hallen parpadeó. «No, señor, no lo estoy. Está ahí dentro de verdad. Se ve muy mal». El guardia no se movió. Tensó la mandíbula. «Te he visto por ahí, hurgando en la basura como un maldito vagabundo. ¿Crees que esto es una broma? ¿Estás tramando una estafa?» La voz de Hallen se alzó, desesperada. «Por favor, señor, solo mira. Solo ven a ver». El guardia cerró la ventanilla de golpe. «Piérdete antes de que llame a alguien que hará algo más que hablar». Hallen se quedó allí, aturdido.
Luego se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza y los puños apretados. Mientras caminaba, volvió a mirar la camioneta. La bebé seguía allí, seguía moviéndose, pero más despacio. Tenía la cara húmeda y los labios temblorosos. A nadie más parecía importarle. Y el calor seguía presionando. Hallen paseaba por el borde del aparcamiento, con la vista moviéndose entre las puertas corredizas del supermercado y la camioneta, que se asaba al sol. No sabía cuánto tiempo llevaba la bebé dentro, pero ya le parecía una eternidad. El coche no se había movido, ni la niña tampoco. Su llanto se había apagado. Eso lo asustó más que el llanto. Se quedó cerca de una hilera de carritos de la compra, observando a la gente ir y venir, intentando localizar a alguien que pareciera pertenecer a esa camioneta plateada. Pero la multitud era constante. Hombres con polos, mujeres con bolsas de deporte, familias empujando carritos abarrotados. Ninguno parecía asustado. A ninguno parecía faltarle un bebé. Hallen quería gritar, chillar, detenerlo todo. A todos en seco y hacerles ver lo que estaba pasando. Pero cada vez que alguien lo miraba a los ojos, apartaban la mirada o tensaban el rostro con esa misma expresión que había conocido toda su vida. Esa mirada que decía, no es mi problema, no es su lugar. Se acercó a la entrada, manteniéndose justo a la distancia necesaria para evitar la atención del personal de seguridad. La camisa se le pegaba al cuerpo, empapada de sudor. Estaba mareado, pero seguía mirando, esperando que la madre saliera. Quizás lo había olvidado, quizás fue un accidente, pero los minutos se le escapaban como agua entre los dedos. Volvió a mirar la camioneta. Seguía sin moverse. Seguía sin haber nadie. La cabeza del bebé estaba ligeramente inclinada hacia un lado, con su manita presionada débilmente contra la ventanilla. A Hallen le dio un vuelco el estómago. Se acercó a una mujer que subía maletas a su minivan y señaló rápidamente hacia la camioneta. Señora, disculpe. Hay una bebé en ese coche. Creo que está en apuros. Puede ayudarme. Pero no lo dejó terminar. Atrajo a su hijo hacia sí y se apartó bruscamente. Sus ojos se dirigieron a su ropa, a su piel, y luego volvieron a su teléfono. Ni siquiera miró hacia la camioneta. Hallen retrocedió un paso, con los hombros rígidos y la respiración entrecortada. Pasó otra mujer, una más joven con auriculares. Levantó la mano y dijo, por favor, señorita, hay un bebé en ese coche plateado. Ella ni siquiera se detuvo, siguió caminando. Un hombre que llevaba su carrito de la compra al estante de devoluciones llamó la atención de Hallen por un momento, y Hallen lo intentó de nuevo. Señor, ¿sabe si alguien pidió ayuda? Hay un bebé ahí, pero el hombre lo interrumpió con una mirada fija y dijo, mi hijo no, y se alejó. El reloj dentro de la cabeza de Hallen latía más fuerte con cada paso que la gente daba para alejarse de él. El calor lo hacía todo más agudo. Los latidos del corazón, la presión tras los ojos, la frustración subiéndole a la garganta. Se giró, volvió a caminar medio camino hacia la camioneta y vio al bebé retorcerse débilmente. Sus movimientos eran más lentos ahora, como si ya no tuviera fuerzas para llorar. Su rostro estaba de un rojo intenso. Hallen se presionó las sienes con los dedos. Sentía las piernas temblorosas. Se agachó detrás de su sedán, fuera de la vista de la caseta de vigilancia. Aún podía ver la camioneta. No había cambiado. Habían pasado 20 minutos, tal vez más, y nada había cambiado excepto el creciente silencio en el auto. No sabía qué más hacer. Su corazón latía con fuerza, el calor lo presionaba como muros a su alrededor. Susurró, piensa. Luego, más fuerte, para sí mismo, tienes que hacer algo. Sus dedos se cerraron en puños. Miró hacia la caseta de vigilancia. El hombre estaba adentro otra vez, bebiendo de una botella de refresco, con la cara detrás de un periódico. Nadie lo miraba. Hallen volvió a mirar la camioneta. El vidrio brillaba. El bebé no se movió. Y de repente, no le importó quién miraba. No le importaba si lo culpaban, gritaban o algo peor, porque si ese bebé no salía, nada de eso importaría. Se agachó lentamente, recogió el concreto.
Le temblaban las manos, pero lo agarraba con fuerza. Todavía no, se dijo. No hasta que sea necesario. Entonces esperó, esperando un último minuto, una última oportunidad para que alguien, cualquiera, hiciera lo que se suponía que debía hacer. Pero nadie lo hizo, y el sol seguía quemando. Hallen se quedó quieto, el trozo de concreto en su mano se volvía más pesado a cada segundo. El sol caía a plomo sobre su cabeza, el sudor corría por un lado de su cara, empapando el cuello de su camisa. Ya no temblaba de miedo. Tenía las manos firmes, la mandíbula apretada. La camioneta brillaba en el calor como si estuviera bajo el agua, pero lo que vio dentro era clarísimo. El pecho de la bebé se movía en respiraciones superficiales, sus labios secos, sus brazos flácidos a su lado. Su cabeza giró ligeramente hacia la izquierda, contra la correa del asiento del auto. Susurró, apenas audible, «Lo siento, pequeña», y dio 2 pasos hacia adelante. Luego uno más. Levantó el hormigón. El primer golpe rebotó en la ventana. Se agrietó, pero no se rompió. El ruido resonó por todo el aparcamiento como un disparo. Hallen respiró de nuevo, levantó el hormigón de nuevo y esta vez puso todo su peso detrás. El cristal se hizo añicos hacia adentro con un fuerte estallido. Los pedazos se dispersaron por el salpicadero y el asiento del coche. El calor salió como la puerta de un horno abriéndose. Hallen no esperó. Metió la mano por la ventana. El olor lo golpeó primero. Sudor, plástico y algo dulce que se volvió agrio. Abrió la puerta y se inclinó. La bebé ardía al tacto. Su mono estaba empapado, sus mejillas estaban casi moradas, sus ojos parpadeaban como si quisiera llorar, pero no tuviera fuerzas. Hallen desabrochó las correas con dedos torpes y deslizó un brazo detrás de su cuello. El otro debajo de sus piernas. Era tan ligera que retrocedió rápidamente, acunándola contra su pecho y susurrando de nuevo. «Está bien. Te tengo ahora. Estás bien». Su camisa empapó el sudor de su piel. Al principio ni siquiera oyó los pasos, luego un grito agudo y furioso que atravesó el aire denso. «Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» Hallen se giró para ver al guardia que se dirigía furioso hacia él, con una mano en el cinturón y la otra apuntándolo directamente. El hombre tenía la cara roja, no de calor, sino de furia. «Suelta a esa bebé ahora mismo. Tírate al suelo». Hallen se quedó paralizado. Se estaba muriendo, dijo con la voz quebrada. Necesitaba ayuda. El guardia ya estaba buscando su radio. ¿Tenemos un robo? Hombre negro, adolescente, bebé robado de un vehículo. Repito, lleva a un bebé en brazos. Yo no la robé, gritó Hallen, más fuerte ahora, pero nadie escuchaba. La gente se había reunido, atraída por el sonido de cristales rotos. Se formó una pequeña multitud, los teléfonos ya apuntaban en su dirección. Algunos murmuraron. Otros retrocedieron. Una mujer dijo, «Dios mío, ¿la está secuestrando?» Hallen abrazó a la bebé con más fuerza, meciéndola suavemente, tratando de proteger su rostro del calor. Su corazón latía tan fuerte que no pudo oír el resto. Vio luces intermitentes antes de oír las sirenas. Un coche patrulla dobló la esquina del estacionamiento, rápido, con los neumáticos chirriando al detenerse cerca de la entrada. 2 oficiales saltaron, con las manos en sus armas, moviéndose rápidamente hacia él. «Baja a la bebé ahora», gritó uno. Las rodillas de Hallen casi se doblaron. Ella estaba en el coche. Las ventanas estaban cerradas. Estaba tratando de ayudar. «Por favor, ponte de rodillas. Ahora». Miró a la bebé, luego se agachó lentamente, manteniéndola a salvo en sus brazos. «Por favor, no me hagas daño», dijo. Necesitaba aire. Eso es todo. El segundo agente se movió rápidamente, agarrando a la bebé de los brazos de Hallen mientras el primero tiraba de sus muñecas hacia atrás y las esposaba. Hallen no se resistió. No lloró. Simplemente giró la cabeza, intentando verla una vez más. Entonces un grito cortó el aire. Desde la entrada de la tienda, una mujer llegó corriendo, con bolsas de compras cayendo de sus manos. «Mi bebé. Dios mío. ¿Dónde está? ¿Qué pasó?»
Tenía unos 30 y tantos años, el pelo engominado hacia atrás, un bolso caro colgando de su hombro. Se abrió paso entre los curiosos, tratando de alcanzar a la gente que sostenía a su hija. «Esa es mi hija». «¿Qué le hizo?». El agente se interpuso entre ella y la bebé. «Señora, mantenga la calma. Estamos resolviendo esto». La mirada de la madre se posó en Hallen, ahora arrodillado en el suelo, con las muñecas esposadas, su cara cubierta de sudor. «¿Tú?», gritó. «¿Te la llevaste? ¿Qué demonios le hiciste a mi bebé?». Hallen abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. La mujer se abalanzó sobre mí, señalando. Entró en mi coche. Lo vieron todos, ¿verdad? Solo me fui unos minutos y ahora mi bebé tiene cristales encima. No respiraba bien, dijo Hallen en voz baja. Se estaba muriendo. No puedes hablar, gritó la mujer. ¿Quién eres tú? ¿Dónde demonios estaban los guardias? El guardia se puso a su lado, ansioso por explicar. Intenté detenerlo. Ya estaba causando problemas antes, acosando a la gente, merodeando. Le dije que se fuera. Debería haberlo sabido. La bebé soltó un llanto suave y ahogado. El agente que la sujetaba parecía preocupado. Necesitamos atención médica ya. No está estable. Una ambulancia ya había llegado. Los paramédicos llegaron corriendo, tomaron a la bebé con cuidado y la colocaron en una camilla con manos expertas. Hallen los vio moverse, oyó palabras como deshidratada, exposición grave y frecuencia cardíaca baja. Le dolía el cuerpo por el calor, pero no era nada comparado con el dolor punzante que sentía en el pecho mientras observaba a la madre que seguía la camilla, sin dejar de mirarlo con enojo. La policía no lo había soltado. Uno le preguntó su nombre. Se lo dio. Otro le preguntó dónde vivía. No respondió. Ya lo sabían. Lo último que vio Hallen antes de que lo llevaran a la patrulla fue a la bebé que llevaban en camilla hacia la ambulancia, con una pequeña máscara de oxígeno en la cara. Un paramédico se inclinó hacia la madre y le habló en voz baja, pero Hallen lo captó. Si hubiera sido 5 minutos después, quizá no lo habría logrado. Nadie le dijo una palabra, ni gracias, ni lo siento, solo metal frío alrededor de sus muñecas y silencio. El interior de la comisaría estaba frío, algo que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Hallen estaba sentado en el banco de madera cerca de la pared, con los brazos cruzados sobre el estómago y sangre seca formando una costra alrededor de un pequeño corte en la palma de la mano. Por fin le habían quitado las esposas, pero aún conservaba los contornos rojos en las muñecas, y no se atrevía a moverse ni a hablar a menos que alguien se lo ordenara. El agente que lo trajo no había dicho mucho desde su llegada. No le explicaron los cargos. Nadie le había pedido su versión de los hechos, solo huellas dactilares, una foto y luego silencio. Ni siquiera sabía si habían llamado a alguien o si creían que había alguien a quien llamar. La sala de espera estaba en penumbra. La luz zumbante de arriba parpadeaba levemente. Una máquina expendedora zumbaba en un rincón. Un reloj marcaba demasiado fuerte. Hallen sentía el latido de su corazón en la garganta. Sus piernas se balanceaban ligeramente por encima del suelo porque el banco era demasiado alto para él. Odiaba lo pequeño que parecía en ese lugar. Odiaba cómo lo miraban los agentes, como si fuera un animal salvaje al que había que atender. Nadie le preguntó si tenía hambre. Nadie le preguntó si estaba bien. Solo unas pocas preguntas en la admisión. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías con ese niño? Había respondido a la primera. ¿Las otras dos? No habían querido las respuestas reales. El tiempo se arrastraba. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Intentó llevar la cuenta mentalmente, como había hecho con los minutos fuera del coche, pero el frío le dificultaba pensar. Lo que importaba ahora era la bebé. Cerró los ojos e intentó recordar si se había movido antes de que se fuera la ambulancia. Sus dedos estaban apretados contra su camisa, su aliento débil contra su pecho. Esa imagen se quedó con él. Susurró en el silencio, «Por favor, que esté bien». Al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital estéril, los médicos acababan de terminar su evaluación.
La bebé había sido ingresada de urgencia con una temperatura corporal peligrosamente alta. Su cuerpo estaba enrojecido por la exposición al calor. Tenía la piel deshidratada, los labios agrietados y el ritmo cardíaco inestable. Pero una vez que el oxígeno fluyó y los líquidos intravenosos comenzaron a gotear en sus diminutas venas, su cuerpo comenzó a estabilizarse. La médica jefe, una mujer de unos 40 años con gafas plateadas y manos serenas, miró a la madre directamente a los ojos y dijo: «Qué suerte que alguien la sacara cuando lo hizo. Si hubieran pasado 10 minutos, quizá estaríamos teniendo una conversación diferente». La madre permaneció inmóvil, apenas asimilando las palabras. Su esposo se aferró con fuerza al respaldo de una silla, con los nudillos blancos. La habitación se llenó de los suaves pitidos de las máquinas y la suave respiración de su hija, ahora dormida bajo una manta ligera. La madre se sentó lentamente y se tapó la boca con una mano. La comprensión la golpeó no como una bofetada, sino como una lenta oleada de vergüenza. Recordó exactamente lo que había estado haciendo cola, comparando cupones, mirando el móvil mientras esperaba a que le revisaran el precio. Se había olvidado por completo de su bebé. No por segundos, sino por más de 30 minutos. Minutos. Esa frase rompió el muro que la mantenía en pie. Los hombros de la mujer comenzaron a temblar y las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se apretaba la mano con más fuerza contra la cara. «Olvidé a mi bebé», susurró. «Estaba de compras, y me olvidé de ella». Su esposo la levantó con cuidado y tras confirmar que su hija permanecería en observación, salieron del hospital de inmediato, sin esperas, sin presiones, solo dos padres conscientes de que casi había sucedido lo peor imaginable y de que habían acusado a la única persona que había hecho algo bien. De vuelta en la comisaría, Hallen seguía sentado en el mismo sitio, con la mirada vacía y un retortijón en el estómago. Ni siquiera levantó la vista cuando se abrió la puerta, pero el agente del mostrador sí. Un momento después, se oyeron pasos por el pasillo. Un hombre alto y trajeado entró primero, seguido de cerca por la mujer que antes le había gritado a Hallen y lo había culpado de todo. Ahora parecía un fantasma, con el maquillaje corrido, los ojos rojos y los labios temblorosos. Detrás de ellos, un agente habló por teléfono para llamar al sargento de guardia. Hallen finalmente levantó la vista cuando la mujer se acercó. Llevaba algo en la mano, su camisa, la que había sido cortada por un cristal en el hombro. No sabía por qué la había traído, solo que no podía presentarse con las manos vacías. El sargento entró en la habitación, sorprendido de verlos. «¿Todo bien?». El hombre asintió. «Venimos a hablar con el chico». El sargento pareció vacilante. «No está detenido», dijo en voz baja. «Todavía estamos revisando el informe. Hay algunas declaraciones contradictorias, pero ahora está claro que no intentaba hacerle daño a nadie». La madre avanzó. Se le quebró la voz al mirar a Hallen. «Lo siento», dijo, casi en un susurro, luego más alto. «No lo sabía. No pensé. Dejé a mi hija. Estaba de compras y lo olvidé. No le hiciste daño. La salvaste». Tragó saliva con dificultad. Las lágrimas volvieron a aflorar. «Pensé que intentabas llevártela, pero fuiste el único que intentó ayudarla. Te grité. Lo siento mucho». Los ojos de Hallen no parpadearon durante un largo instante. Luego la miró directamente y dijo, con la voz áspera por la sequedad y el cansancio: «¿Está bien la bebé?». La madre asintió rápidamente, con lágrimas de nuevo. «Está estable. Dijeron que se pondrá bien gracias a ti». Soltó un largo suspiro, casi un suspiro, casi un sollozo, pero no siguió nada. Solo silencio. El hombre dio un paso al frente. «Hallen, ¿verdad? No tuvimos oportunidad de preguntar antes, pero ¿conoces a alguien a quien podamos llamar? ¿A tus padres? ¿A tu tutor?». Hallen negó con la cabeza. El hombre intercambió una mirada con el sargento y luego volvió a mirar al chico. «Te debemos más que una disculpa y tenemos la intención de arreglar esto. No nos iremos hasta que hablemos de cómo». Hallen no dijo nada. Estaba demasiado cansado para procesar nada que sonara a promesa. Solo podía aferrarse a que el bebé había vivido,
y aunque aún le ardían los brazos por las esposas y aún soportaba el peso del cristal roto en el pecho, al menos ahora alguien lo había escuchado. Había pasado una semana y el sol ya no le parecía un castigo. Seguía haciendo calor. Siempre hacía calor en esa parte de la ciudad, pero ahora el calor le afectaba a Hallen de otra manera. Estaba sentado en el borde de una cama individual limpia en una habitación pequeña pero luminosa con paredes color crema y un viejo escritorio de madera apoyado en la esquina. Había una ventana que se abría de verdad y una lámpara que se encendía sin necesidad de sacudirla. Nunca antes había tenido una habitación para él solo. Ninguna con llave. Ninguna donde no tuviera que mirar por encima del hombro o acomodarse los zapatos para asegurarse de que seguían allí por la mañana. Ahora sus zapatos estaban cuidadosamente junto a la puerta, su mochila apoyada en la silla, y sobre el escritorio, cuidadosamente doblada, había una carta con un membrete oficial. La primera página de un acuerdo completo de beca que le habían devuelto tal como habían prometido. Después de aquella noche en la comisaría, la madre y su esposo volvieron 3 veces más, primero para traer la documentación de la beca, luego para ofrecerle alojamiento temporal a través de una de las fundaciones socias del esposo, y finalmente para preguntarle si les permitiría ayudarlo a seguir estudiando, con tutores, comidas y un orientador. Hallen asintió, sin saber qué más decir, y cada vez lo miraban no con lástima, sino con algo más profundo, un reconocimiento como si lo vieran por primera vez, no como el niño que rompió cristales, sino como el niño que vio a través de ellos. Ahora estaba limpio, descansado y ya no era invisible, y sin embargo, nada de eso le pesaba tanto como el recuerdo de la mano de ese niño presionando su camisa. Ese momento lo acompañó como un dolor silencioso en el pecho que no se iba, y él no quería que se fuera. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle de abajo. Había árboles allí, podados y verdes. Un niño jugaba a la pelota con su hermano menor en la acera. Hallen sonrió levemente y se giró al oír que llamaban. La puerta se abrió lentamente y entró la mujer. Su voz era más suave ahora, pero sus ojos aún tenían esa crudeza de una madre que se había enfrentado a su peor miedo y tuvo que vivir con lo que casi había perdido. Tenía algo en la mano. Un sobre. Hallen, dijo, vamos a crear un fideicomiso a tu nombre. No se trata solo de la beca. Mi esposo quiere que tengas opciones reales. Este es el comienzo. Hallen la miró, luego miró el sobre. No lo tomó. Ella se acercó y lo dejó en el escritorio junto a él. No tienes que decir nada hoy. Solo debes saberlo. No te ayudamos por culpa. Te ayudamos porque hiciste algo que nadie más hizo. Actuaste cuando nosotros no lo hicimos, y mi hija está viva gracias a eso. Hallen finalmente habló. No pensé. Solo la vi, y nadie más ayudaría. Me miraron como si fuera un problema, como si no perteneciera allí. A la mujer se le hizo un nudo en la garganta. Pertenecías allí más que nadie. Eras la única que la veía. Asintió lentamente. Gracias, dijo, y lo decía en serio. Más tarde esa tarde, estaba afuera del edificio, sosteniendo una foto. Era vieja y un poco descolorida, una foto de su madre, tomada años antes de que falleciera. Tenía esa misma fuerza serena en la mirada y esa media sonrisa que siempre lo hacía sentir seguro. Hallen contempló la foto un buen rato. El viento lo azotaba suavemente, levantando el borde de su camisa. Susurró, no la dejé morir, mamá. Hice algo bien. Luego se guardó la foto en el bolsillo y volvió a entrar. Tras él, el sol se ponía, proyectando un suave dorado sobre la calle, y bajo esa luz, el niño con polvo en los zapatos y cicatrices en las palmas se convirtió en algo más. No solo un niño de la nada, no solo un nombre en un expediente, sino un recordatorio de que, a veces, la mano más pequeña puede ser la que lo salva todo, y que una ventana rota no siempre es un delito. A veces, es una puerta que se abre a la vida que alguien nunca creyó merecer.
Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con profundas lecciones y sincera empatía.